Tema 6, parte 1, cálculo de pérdidas por tubería. Vamos a entrar ahora ya en algo un poco más específico. En el tema anterior, en el módulo anterior, estuvimos viendo un poco de hidráulica y terminamos viendo el tema de pérdidas, tanto sea las pérdidas por tubería como las pérdidas por accesorios. Vamos entonces ahora, esta primera parte, a aprender a calcular las pérdidas que produce la tubería. Habíamos dicho que las pérdidas en una conducción de agua o en cualquier conducción de un fluido se deben o las podemos agrupar en dos grandes grupos, perdón la redundancia. Una que son las pérdidas por la tubería, que es el rozamiento del agua contra las paredes de la tubería, y las pérdidas por accesorio, que es la energía que pierde el agua cuando necesita pasar por un accesorio o doblar un codo o dividirse en dos flujos, etcétera. Esto produce una disminución de la velocidad en el accesorio más la turbulencia propia que introduce el accesorio. Esto produce una pérdida. Vamos entonces ahora a empezar cómo se calculan las pérdidas por tubería. Vamos a utilizar la fórmula de Hazen y Williams. Hay muchos métodos para cálculo de pérdida de presión. El más usado para redes de incendio, que tiene un error de cálculo que es compatible con lo que es el diseño de una red de incendio, que no es un diseño de alta precisión, son las fórmulas de Hazen y Williams. Se pueden usar cualquiera de estas dos fórmulas, lo que cambia son las unidades. En mi caso, la recomendación es usar la fórmula de arriba, que da unidades en bar por metros de cañería. ¿Por qué no la de abajo? Primero porque es en kilopascal y la unidad de presión más usada es el bar. Y segundo porque lo da cada 100 metros de tubería. Y a veces se puede cometer el error de cambiar este 100 metros y volver a multiplicar por los metros de cañería reales. Y bueno, acá se puede cometer un error bastante importante. La fórmula tiene un coeficiente, está en función del caudal, que está como un numerador, tiene el diámetro de la cañería, que está como denominador, y como denominador también en la fórmula aparece el coeficiente de Hazen y Williams, que es el rozamiento, un coeficiente que tiene en cuenta el rozamiento del agua con respecto al material de la cañería. Y por lo tanto tenemos, en función del tipo de tubería, del material de la tubería o de la cañería, cuál es el valor de rozamiento, el coeficiente de rozamiento. El que vamos a usar nosotros es de acero normalizado, que es un factor de C140, que es adimensional. Vamos a un ejemplo, así llevamos esta fórmula a la práctica. Vamos a calcular la presión real del hidrante. Tenemos un tanque que está a una altura de 45,7 metros, tiene un primer tramo de una cañería de diámetro 650 milímetros y un coeficiente de Hazen y Williams de 140. Y tiene un tramo horizontal de 24,4 metros, un diámetro de 205 milímetros y, como es del mismo material, va a tener el mismo coeficiente. Este tanque provee de agua 8.516 litros por minuto. Nuestra pregunta es, nuestro problema a resolver es cuál es la presión en el hidrante. Cuando abrimos cuál es la presión en el hidrante, así de simple. Esto es lo mismo que podemos hacer en un edificio. Tengo un tanque que está en el piso número 15 y por lo tanto quiero saber cuál es la presión que tengo, por ejemplo, en la planta baja o en el piso número 5 o en cualquier piso. El planteo del problema va a ser exactamente el mismo. ¿Cuál es el planteo del problema? La presión real va a ser igual a la presión ideal que va a proveer este tanque, menos las pérdidas que introduce el sistema, sea cañerías, codos, etc. Por ahora vamos a tener en cuenta solamente el cálculo de la pérdida de presión por tubería. Recordemos esta fórmula y miremoslas de vuelta. Tenemos arriba como numerador el caudal, abajo como denominador el diámetro. ¿Qué significa esto? Que necesitamos dividir la conducción de la cañería en los puntos donde tengo un cambio de caudal y o un cambio de diámetro.
En este caso tenemos dos tramos. El caudal es el mismo, por lo tanto no hay un cambio de caudal entre el tramo vertical y el tramo horizontal, pero sí el tramo 1 es de un diámetro 650 milímetros y el tramo 2 tiene un diámetro de 205 milímetros. 205 milímetros. Además el material es el mismo, por lo tanto tampoco vamos a hacer una división por diferencia de material. Pero a recordar esto, tengo que dividir el cálculo donde tengo un cambio de caudal, un cambio de diámetro y o un cambio de tipo de material. Vamos a empezar por el tramo. Hacemos los reemplazos. El caudal 8516 elevado a la 1,85 va como numerador, el coeficiente de Hazen y Williams elevado a la 1,85 va como denominador y el diámetro en milímetros de 650 elevado a la 4,87 va como denominador. Este cálculo nos da 2,4181 por 10 a la menos 5 bar por metro, o sea que cada metro de cañería va a perder 2,41 bar. Por 10 a la menos 5 bar, perdón. Multiplico esta pérdida por metros por los metros de conducción y por lo tanto resulta que el primer tramo de cañería va a perder 0,0011 bar. Vamos al tramo número 2. El caudal es el mismo, cambia la longitud y cambia el diámetro. Ya en la segunda parte de este módulo vamos a ver el tema de longitud equivalente, que posiblemente algunos lo conozca, otros no, así que vamos con este tema más adelante de cero. Hacemos los reemplazos, el caudal sigue siendo el mismo, el material sigue siendo el mismo, cambiamos el diámetro de 650 milímetros a 205 milímetros y por lo tanto la cuenta da 6,67 por 10 a la menos 3 bar por metro. Multiplico esta pérdida por metro por los metros de conducción de cañería, que son 24,4 metros, y por lo tanto el segundo tramo genera una pérdida de 0,16,3 bar. ¿Por qué si la conducción es más corta produce más pérdida? Fundamentalmente, fíjense que el diámetro, que es el que se reduce, está como denominador. Cuando el diámetro disminuye de la cañería, aumentan las pérdidas. Además, el diámetro está elevado casi a la quinta potencia. Por lo tanto, cualquier disminución del diámetro es mucho más significativa que cualquier disminución o aumento de caudal. El caudal está como numerador y está elevado casi a la segunda potencia. Por lo tanto, un aumento de caudal no produce el mismo efecto en las pérdidas que una disminución del diámetro. Por eso es que, aun siendo un tramo de cañería casi de la mitad que el tramo número 1, las pérdidas son sustancialmente mayor porque el caudal sigue siendo el mismo. El mismo caudal por un diámetro casi tres veces menor, va a producir una pérdida mucho mayor, que no sigue siendo muy grande, pero bueno, la otra era 0,0011 bar. Las pérdidas totales del sistema debido a la tubería son la pérdida del tramo 1 más la pérdida del tramo 2. 0,011 bar más 0,163 bar. Esto nos da una pérdida total de 0,1641 bar. Hasta ahora calculamos las pérdidas que tiene este sistema desde la base del tanque hasta el hidrante. Necesitamos calcular ahora la presión ideal en el hidrante. Como ya vimos en el módulo anterior, cuando vimos hidráulica básica, la presión que produce un tanque, que es un sistema abierto, va a estar dado por el peso específico del agua, que es 9,81 kPa por metro, por la altura de la base del tanque. 9,81 kPa por metro por 45,7 metros, que es la altura del tanque, que es la única cañería que voy a tener en cuenta, porque lo que tengo en cuenta es la altura del tanque para el cálculo de la presión ideal. Resulta con una presión que pasado a bar, que es la unidad que me interesa, es de 4,48,3 bar. Esta es la presión ideal en el hidrante. Para la presión ideal, la conducción horizontal
que tiene esta red de incendio no influye en absolutamente nada. Lo que va a influir en el valor de la presión ideal es la altura desde donde se encuentra el hidrante a la base del tanque, que son 45,7 metros. Por lo tanto, la presión real va a ser igual a la presión ideal menos las pérdidas. Resultando que a la salida del hidrante vamos a tener 4,319 bar en vez de los 4,48 que es la presión real ideal del mismo.